Antes de que el nombre de los mongoles provocara miedo en Asia y en Europa, eran solo tribus duras, separadas, acostumbradas a sobrevivir donde casi nadie más podía hacerlo. Vivían entre el frío, el viento y la escasez. No tenían murallas inmensas ni ciudades ricas. Tenían algo que parecía menos impresionante, pero terminó siendo mucho más decisivo. Tenían disciplina, movilidad y una manera de luchar que convertía cada caballo en una extensión del guerrero. El mundo lo subestimó durante demasiado tiempo, y ese error sería fatal. El secreto mejor guardado de los mongoles no era una sola técnica militar, era una forma de pensar. Comprendieron que el poder no siempre se construye con piedras, sino con obediencia, velocidad y coordinación. Mientras otros reinos se apoyaban en castillos y grandes ejércitos lentos, ellos aprendieron a moverse como un solo cuerpo. Esa diferencia cambió todo. Lo que para muchos era solo un pueblo nómada, en realidad estaba dando forma a una máquina de guerra extraordinaria. La historia de su ascenso no comienza con una ciudad conquistada, sino con un niño rechazado por casi todos. Temujin, el hombre que luego sería conocido como Gengis Khan, creció entre traiciones, hambre y muerte. Su infancia no tuvo privilegios, tuvo abandono, violencia y aprendizaje. Desde muy joven entendió que, en aquellas estepas inmensas, la supervivencia dependía de unir a los demás antes de que los demás te destruyeran. Esa lección sería el centro de su poder. Lo que hizo diferente a Temujin no fue solo su brutalidad o su talento militar. Fue su capacidad para unir a quienes antes se odiaban. Donde otros veían clanes rivales, él vio una oportunidad. Donde otros veían caos, él vio estructura. Su secreto comenzó allí, en la organización de una sociedad que parecía imposible de ordenar. A cambio de lealtad, ofreció recompensa. A cambio de disciplina, ofreció ascenso. A cambio de obediencia, ofreció un lugar en una historia mucho más grande que ellos mismos. Así, nació una fuerza que no dependía de la nobleza tradicional ni de grandes ciudades. Dependía de la fidelidad al líder y de la eficacia en combate. En ese mundo, un guerrero talentoso podía ascender más rápido que un aristócrata. Esa idea, revolucionaria para su tiempo, convirtió al ejército mongol en una estructura flexible, agresiva y sorprendentemente eficiente. El secreto estaba en que no luchaban solo por conquista, luchaban por pertenecer. Y mientras el mundo los veía como jinetes del desierto y la estepa, ellos estaban construyendo algo más que un imperio. Estaban construyendo un método, un sistema para vencer ejércitos mucho más numerosos, para castigar la desunión de sus enemigos y para convertir el movimiento en una forma de dominio. Nadie veía todavía la magnitud de lo que estaban haciendo, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. El crecimiento mongol no fue una explosión improvisada, fue una expansión guiada por reglas, castigos y recompensas. Gengis Khan comprendió que la obediencia absoluta podía ser más poderosa que cualquier tradición de sangre. Reorganizó el combate, dividió a sus hombres en unidades claras, exigió lealtad sin fisuras y eliminó cualquier forma de desorden que pudiera poner en peligro la campaña. Su ejército funcionaba con una precisión que sorprendía a quienes lo enfrentaban. No era solo un grupo de jinetes, era un mecanismo bien afinado. Ese fue uno de sus mayores secretos. Mientras otros ejércitos dependían de la lentitud de sus cadenas de mando, los mongoles se movían con rapidez y decisión. Podían fingir retirada, rodear al enemigo, atacar de lejos y desaparecer antes de una respuesta efectiva. El adversario, confundido, solía reaccionar tarde, y cuando reaccionaba ya había perdido el control de la batalla. El enemigo no solo era derrotado físicamente, era derrotado mentalmente. La expansión comenzó en las estepas y luego se extendió hacia reinos más organizados, más ricos y más confiados en sus propios sistemas de defensa. Esos reinos creían que sus ciudades, sus murallas
y sus ejércitos profesionales bastarían para resistir. Pero los mongoles sabían cómo quebrar esa confianza. Atacaban en suministro, rompían la coordinación, castigaban la resistencia y explotaban cada error. Su guerra no buscaba honor en el sentido tradicional, buscaba eficacia total. A veces, su secreto también era el miedo. No solo el miedo que inspiraban, sino el miedo que administraban con inteligencia. Si una ciudad se rendía, podía ser perdonada. Si resistía demasiado, podía ser destruida. Ese mensaje se extendió como una sombra. El resultado fue que muchas comunidades preferían capitular antes que arriesgarse a un castigo devastador. Así, el terror se convirtió en una herramienta política. No hacía falta conquistar cada lugar por la fuerza, si bastaba con convencerlo de que resistir era peor. Otro elemento decisivo fue su capacidad de aprender rápido. Los mongoles no eran rígidos. Si una táctica fallaba, la corregían. Si un enemigo usaba una defensa nueva, ellos la estudiaban. Esa flexibilidad los hizo más peligrosos que muchos pueblos más ricos y más numerosos. En un mundo donde tantos imperios se hundían por su propia inmovilidad, ellos seguían avanzando porque nunca confundieron tradición con superioridad. El secreto mejor guardado de los mongoles, en el fondo, era que su poder no dependía únicamente del caballo ni del arco. Dependía de una combinación muy rara de disciplina, inteligencia, brutalidad y adaptación. Esa mezcla los hizo casi imparables durante mucho tiempo. Y lo más inquietante fue que sus enemigos tardaron demasiado en entender que no estaban frente a una horda caótica, sino frente a una fuerza con propósito. La primera gran sorpresa de sus enemigos fue descubrir que los mongoles podían atacar en lugares donde nadie esperaba una campaña tan rápida. El terreno, que parecía enemigo de cualquier gran ejército, se volvió aliado de los invasores. Las distancias enormes no los detuvieron. El frío no los detuvo. La falta de ciudades no los detuvo. Al contrario, parecía que cada dificultad reforzaba su ventaja. Había nacido en un entorno donde sobrevivir era aprender a moverse mejor que los demás. Ese conocimiento del espacio fue parte esencial de su secreto. Sabían cómo recorrer grandes extensiones sin perder cohesión. Sabían cuándo dividirse y cuándo reunirse. Sabían mantener presión sobre un enemigo sin regalarle una batalla frontal que pudiera equilibrar el choque. Para muchos reinos, aquello resultaba incomprensible. Sus generales pensaban en términos de asedio, territorio y defensa estática. Los mongoles pensaban en velocidad, desgaste y colapso mental. Cuando un enemigo esperaba un ataque clásico, ellos podían desplegar una maniobra inesperada. Cuando el adversario confiaba en la superioridad de sus fortificaciones, ellos buscaban la debilidad del suministro. Cuando un reino confiaba en su tamaño, ellos golpeaban sus puntos de unión. El secreto mongol estaba en comprender que no era necesario vencer a todos en el mismo lugar. Bastaba con romper la continuidad del enemigo. Una vez rota esa continuidad, el resto caía por inercia. Su red de comunicación también fue extraordinaria. Los mensajeros mongoles podían transmitir órdenes con rapidez a través de enormes distancias. Eso permitía coordinar campañas a una escala que parecía imposible para la época. No operaban como grupos aislados, operaban como parte de una estrategia común. Esa unidad de propósito multiplicó su poder. Mientras otros imperios se desmoronaban por la distancia entre sus centros y sus fronteras, los mongoles mantenían un pulso constante sobre todo lo que conquistaban. La reputación que construyeron fue tan intensa como sus victorias. Los relatos de su avance se expandieron incluso más rápido que sus ejércitos. En cada región donde aparecían, se hablaba de brutalidad, de rapidez y de castigo. Esa fama, aunque a veces exagerada, funcionaba a su favor. Muchas ciudades entraban en pánico antes de verlos llegar, y cuando el miedo se adelanta, la defensa ya comienza debilitada. El secreto, entonces,
no estaba solo en sus arcos o en sus caballos. Estaba en la forma en que la sola idea de su llegada ya desordenaba a sus enemigos. Con el tiempo, ese efecto se volvió parte central de su imperio. Los mongoles no solo conquistaban territorios, conquistaban expectativas. Y cuando un imperio domina lo que el otro espera, tiene media victoria ganada antes del primer choque. Ese fue uno de los grandes motivos por los que parecían imparables. El miedo que inspiraban no era casualidad. Estaba cuidadosamente alimentado por campañas que dejaban claro lo que ocurría cuando alguien se oponía. Sin embargo, reducir su poder a la crueldad sería un error. Su verdadero secreto era más complejo. También sabían cuándo ser pacientes, cuándo negociar y cuándo integrar a pueblos conquistados en su sistema. No destruían todo por simple destrucción. A menudo conservaban administradores, rutas y conocimientos útiles. Esa capacidad de absorber lo valioso de los demás fue otra fuente de su fortaleza. Mientras muchos imperios ganaban territorio, pero perdían control, los mongoles hacían algo distinto. Incorporaban gente, métodos y técnicas si eso mejoraba su dominio. Adoptaban especialistas, artesanos, ingenieros y administradores de los pueblos conquistados. No se aferraban a una pureza innecesaria. Les interesaba el resultado. Esa mentalidad práctica los hizo más sofisticados de lo que muchas crónicas posteriores quisieron admitir. Su imperio, en su momento de mayor extensión, fue una de las estructuras más vastas de la historia. Pero lo sorprendente no fue solo su tamaño, fue la velocidad con la que se formó. En pocas generaciones, un grupo surgido de la estepa se convirtió en un poder capaz de hacer temblar a regiones enteras de Asia y Europa. Ese ascenso no puede explicarse por un solo líder, ni por una sola batalla. Debe entenderse como la consecuencia de una cultura militar moldeada por la necesidad y perfeccionada por la ambición. La guerra mongola también tenía un componente psicológico muy fino. Sabían cuándo fingir debilidad, cuándo abrir un hueco para atraer al enemigo y cuándo cerrar la trampa. El adversario, al creer que tenía una oportunidad, se exponía más de la cuenta. Y en ese instante aparecía la verdadera fuerza mongola. No se trataba de fuerza bruta sin inteligencia. Se trataba de convertir la inteligencia en una forma de fuerza. Ese es el tipo de secreto que no se escribe fácilmente en las crónicas. Porque las crónicas suelen celebrar las victorias y condenar la violencia, pero no siempre entienden el mecanismo interno del poder. El mecanismo mongol estaba en la combinación de logística, disciplina, movilidad y terror calculado. Sin ese conjunto, no habrían alcanzado tanta expansión. Con él, parecían adelantarse siempre un paso al enemigo. Y aún así, lo más asombroso fue que su dominio nunca dejó de ser frágil en cierto sentido. Dependía de mantener la cohesión entre muchos pueblos, de sostener la velocidad y de conservar el impulso inicial. Eso significaba que su grandeza también contenía una amenaza interna. El secreto que los hizo crecer era el mismo que podía debilitarlos si se rompía la unidad. Toda potencia basada en el movimiento necesita seguir moviéndose. Cuando se detiene, empieza a sentir su propio peso. El imperio mongol no se sostuvo solo con victorias. Se sostuvo con una idea muy clara de orden. Gengis Khan entendió que un ejército sin disciplina era una fuerza desperdiciada. Por eso, impuso normas estrictas, castigó la desobediencia y premió el mérito por encima del linaje. Ese cambio resultó revolucionario para su tiempo. Muchos de sus enemigos estaban acostumbrados a estructuras rígidas y jerárquicas, donde el nacimiento pesaba más que la capacidad. Los mongoles desafiaron esa lógica con una eficacia devastadora. Esa meritocracia militar fue uno de sus secretos más profundos. No importaba solo quién eras, importaba cómo luchabas, cómo obedecías y cómo contribuías a la expansión. Un guerrero útil podía ascender, un líder débil podía caer.
Esa movilidad interna creó una cultura de competencia y lealtad que fortaleció al conjunto. El ejército respondía no por costumbre, sino por convicción y temor al castigo. Y ambas cosas, unidas, podían mover montañas. Su sistema de inteligencia también era notable. Antes de atacar, observaban. Estudiaban rutas, ciudades, aguas, defensas y hábitos del enemigo. No improvisaban a ciegas. Esa información les permitía elegir el momento exacto para golpear. Muchas de sus victorias no fueron producto de una fuerza superior en números, sino de una preparación superior en conocimiento. El secreto no estaba solo en atacar, estaba en saber exactamente dónde el otro se sentía seguro. Además, supieron convertir el comercio y la comunicación en herramientas de poder. Allí donde otros veían solo conquista, ellos también veían rutas. Controlar territorios no bastaba. Había que controlar el flujo de personas, bienes e información. Así, el imperio no se limitó a ser una máquina de guerra. También se convirtió en una red que conectaba regiones lejanas. Esa capacidad de unir espacios dispersos fue una de las razones por las que su influencia fue tan grande. Sin embargo, cada éxito generaba una tensión nueva. Cuanto más se expandían, más difícil era mantener el equilibrio entre territorios, lealtades y tradiciones distintas. El mismo secreto que los elevó empezó a exigir más y más coordinación. El sistema funcionaba mientras la energía de conquista seguía viva. Cuando el ritmo cambiaba, la estructura mostraba grietas. Pero en su apogeo, esas grietas todavía quedaban ocultas tras la velocidad del avance. La historia de los mongoles demuestra que un imperio no necesita parecer elegante para ser eficaz. A veces, basta con una organización implacable, un liderazgo que inspire obediencia y una comprensión brutal de la guerra. Ese fue su secreto mejor guardado. No era un misterio mágico, era una combinación humana de inteligencia, violencia y disciplina al servicio de una ambición inmensa. Cuando otros pueblos intentaron enfrentarlos, descubrieron que los mongoles no peleaban como esperaban. No se aferraban a la imagen del guerrero noble del combate cercano. Preferían la movilidad, el desgaste y la sorpresa. Eso volvía inútiles muchas tácticas tradicionales. Los enemigos esperaban choques frontales y encontraban maniobras envolventes. Esperaban asedios simples y se enfrentaban a campañas múltiples, rápidas y cambiantes. El resultado era una sensación de desorientación total. Esa desorientación era parte del plan. No solo querían vencer, querían que el enemigo no supiera cómo responder. Y cuando un ejército pierde la capacidad de leer el movimiento del contrario, empieza a cometer errores. Los mongoles sabían explotar esos errores con una frialdad que impresionaba incluso a sus adversarios más valientes. No necesitaban demostrar fuerza todo el tiempo. Bastaba con aparecer donde dolía. Su dominio del arco compuesto montado fue fundamental, pero no explica todo. Muchos pueblos podían usar arcos a caballo. Lo distinto en ellos fue la integración de esa capacidad con una estructura de mando extremadamente eficiente. Cada guerrero conocía su lugar. Cada movimiento formaba parte de un diseño mayor. Esa precisión transformaba el combate en algo casi coreografiado, aunque estuviera lleno de brutalidad. La coordinación hacía que su fuerza pareciera multiplicada. La expansión también se benefició de la reputación acumulada por sus campañas anteriores. Cuando un pueblo ya ha oído demasiadas historias de destrucción, es más fácil que el miedo haga parte del combate antes de que empiece. Los mongoles conocieron el valor de esa reputación y la reforzaron con inteligencia. No era simple crueldad, era estrategia psicológica. Hacer creer al enemigo que la derrota era inevitable podía ahorrar muchas batallas. Sin embargo, detrás de esa imagen de invencibilidad había una realidad compleja. El imperio requería una gestión constante. Debía equilibrar pueblos distintos, rutas enormes y una autoridad que dependía tanto del prestigio militar
como de la capacidad de integrar lo conquistado. Eso era difícil, muy difícil. Y aunque el mundo los recordara sobre todo por sus campañas, su mayor hazaña, quizá, fue sostener por un tiempo una estructura que parecía imposible de gobernar. Por eso, el secreto mejor guardado de los mongoles no fue solo una táctica, ni un arma, ni una ley. Fue la convicción de que el poder podía organizarse de otra manera, de que un pueblo de la estepa podía imponerse sobre reinos más ricos, de que la rapidez podía ser más valiosa que la masa, y de que la disciplina, cuando se mezcla con ambición, puede cambiar el mapa del mundo. El apogeo mongol tuvo algo de vértigo histórico. El avance era tan rápido que parecía que ninguna frontera podía detenerlo. Reinos enteros se derrumbaban o se sometían porque comprendían que enfrentarlos directamente podía ser peor que negociar. Esa capacidad de imponer una decisión antes de la batalla fue una de sus grandes victorias silenciosas. El miedo, en manos de los mongoles, no era un efecto secundario, era parte del sistema. Pero un poder tan grande también arrastra su propio costo. Cuanto más se expandía, más difícil se volvía mantener la misma cohesión que lo había hecho imparable. Las distancias crecían, las prioridades cambiaban. Los herederos no siempre compartían la misma visión. Lo que había sido una fuerza unida empezaba a fragmentarse por tensiones internas, ambiciones locales y diferencias de gobierno. El secreto que había permitido la expansión ya no funcionaba con la misma facilidad cuando el centro del poder estaba lejos de todo. Aún así, la herencia de su método sobrevivió mucho más allá de su dominio directo. Otros estados aprendieron de sus rutas, de su organización y de su forma de hacer la guerra. Incluso sus enemigos empezaron a copiar ciertos elementos de su movilidad y de su logística. Eso demuestra hasta qué punto su impacto fue profundo. No solo conquistaron, enseñaron, por contraste, cómo debía cambiar la guerra para no volver a sufrirlos. El pueblo mongol, por su parte, siguió siendo recordado de manera ambivalente. Para unos, fue símbolo de destrucción. Para otros, de extraordinaria capacidad política y militar. Ambas visiones tienen algo de verdad, pero ninguna agota el fenómeno. Porque lo que realmente los hizo únicos fue su habilidad para convertir un entorno duro en una ventaja histórica. Lo que para otros era una limitación, para ellos fue entrenamiento. Lo que para otros era aislamiento, para ellos fue movilidad. También es importante entender que su imperio no fue solo un estallido de conquista. Fue una red de conexiones que movió personas, ideas, mercancías y conocimientos a lo largo de grandes distancias. Esa dimensión suele quedar oculta tras la imagen de guerra, pero fue esencial. El secreto mongol no consistió solo en destruir. Consistió en dominar el espacio y el tiempo a una escala que antes parecía reservada a los grandes imperios sedentarios. Y aún así, su grandeza seguía dependiendo de la continuidad del impulso. Si el impulso se detenía, las tensiones internas se hacían visibles. Esa fragilidad estaba escondida bajo la apariencia de poder absoluto. Tal vez por eso su historia fascina tanto, porque muestra que incluso el imperio más temido del mundo puede sostenerse sobre una base más delicada de lo que parece. La memoria popular suele recordar a los mongoles como una ola de destrucción, pero detrás de esa ola había una civilización militar con una lógica precisa. Su secreto mejor guardado fue saber que el miedo podía ser administrado. No necesitaban arrasar todo para dominar. Bastaba con golpear donde más dolía y dejar claro que la resistencia traía consecuencias. Esa pedagogía del terror fue tan eficaz como cualquier asedio. Sin embargo, no todo en su historia fue puro horror. También hubo administración, diplomacia y una notable capacidad para mantener el orden en territorios inmensos. Los mongoles entendieron que el dominio real no se logra solo con victorias. Se logra cuando el sistema conquistado sigue funcionando bajo una nueva autoridad. Por eso, conservaron estructuras útiles,
integraron especialistas y mantuvieron rutas abiertas. Esa flexibilidad fue una de las claves de su éxito. El problema apareció cuando la expansión dejó de ser una novedad y comenzó a convertirse en rutina de gobierno. Un imperio construido para avanzar muy rápido necesita mecanismos distintos para quedarse quieto. Y ahí nacieron las tensiones. Lo que había funcionado en campaña no siempre servía en la administración. Los herederos y generales debían decidir entre continuidad y fragmentación, entre centralización y autonomía. Esa discusión fue debilitando el edificio que tanto costó levantar. A pesar de ello, su legado militar siguió vivo durante siglos. La idea de movilidad extrema, mando unificado y uso estratégico del terror dejó huella en muchas guerras posteriores. Incluso quienes los odiaban tuvieron que reconocer su eficacia. Ese reconocimiento, aunque incómodo, forma parte de la verdad histórica. Los mongoles no dominaron medio mundo por accidente. Lo hicieron porque entendieron antes que nadie que la guerra moderna de su tiempo debía ser rápida, coordinada y psicológicamente devastadora. Lo más sorprendente es que su secreto no residía en una sola figura, aunque Gengis Khan fuera central. Residía en una cultura que transformó la necesidad en sistema. Una cultura que hizo de la estepa una escuela de resistencia, de la movilidad una estrategia y de la obediencia un instrumento político. Ese conjunto, más que cualquier leyenda, explica su ascenso. Y como ocurre con los grandes poderes, la mayor paradoja fue esta. Cuanto más grande se volvió su imperio, más difícil resultó conservar la misma unidad que lo había hecho posible. El secreto que los llevó a la cima también contenía la semilla de su dispersión. Todo poder basado en el movimiento debe encontrar algún día la manera de vivir sin correr. Los mongoles tardaron en resolver esa transición, y esa demora cambió su destino. El secreto mongol no era un mapa oculto ni una reliquia perdida. Era una forma de gobernar la guerra, una forma de reclutar, disciplinar, mover y aterrorizar al enemigo hasta desarmarlo antes del choque final. Su éxito fue tan grande porque entendieron que los imperios no caen solo por las armas del contrario, también caen por su propia lentitud, su orgullo y su incapacidad de reaccionar a tiempo. Ellos se presentaban como jinetes de la estepa, pero en realidad eran arquitectos del colapso enemigo. Sabían romper la moral, el abastecimiento y la coordinación. Eso les permitía ganar antes de que la batalla alcanzara su punto más duro. Ese tipo de victoria es menos visible que un duelo heroico, pero mucho más efectiva. Y por eso su nombre aún pesa tanto en la historia militar. Con el tiempo, su imperio se fragmentó, como fragmentan tantos grandes poderes. Las divisiones internas, las distancias y las sucesiones complicadas hicieron su trabajo. Pero el hecho de que el sistema cambiara no borra el impacto de su ascenso. Al contrario, lo hace más interesante. Porque demuestra que su secreto no era una magia eterna, era una respuesta brillante a un momento histórico concreto. Y en ese momento fueron casi imparables. La estepa les enseñó a no depender de ciudades. La escasez les enseñó a aprovechar cada recurso. La guerra entre clanes les enseñó a desconfiar y a unir al mismo tiempo. Temujin supo convertir todas esas lecciones en una fuerza política gigantesca. Eso fue el núcleo de su éxito. No solo venció a enemigos, venció una forma entera de pensar el poder. La historia de los mongoles, por tanto, no es solo una historia de conquista, es una historia de método. Y si se busca su secreto mejor guardado, la respuesta está en la combinación de movilidad, disciplina, inteligencia y miedo. Nada sobrenatural, nada mágico, solo una comprensión brutalmente eficaz de cómo hacer que un imperio enemigo se derrumbe por dentro antes de que pueda responder por fuera. El secreto mejor guardado de los mongoles fue, en el fondo, una lección sobre poder. No bastaba con ser fuerte, había que ser rápido. No bastaba con ser rápido,
había que ser disciplinado. No bastaba con imponer miedo, había que saber administrarlo. Y no bastaba con conquistar. Había que entender cómo sostener lo conquistado. Los mongoles fueron maestros en las primeras 3 cosas, y durante un tiempo lograron también la 4ª. Por eso su historia sigue impresionando. Porque surgieron desde la periferia del mundo conocido, y en poco tiempo obligaron a reyes, emperadores y ciudades a mirar la estepa con temor. No fueron un accidente histórico, fueron el resultado de una transformación profunda en la manera de hacer la guerra y de organizar la lealtad. Su secreto estaba en haber convertido la necesidad en estructura. A veces la historia recuerda solo las ruinas, pero detrás de las ruinas hay sistemas, ideas y decisiones que hicieron posible cada conquista. En el caso mongol, esa estructura fue tan eficiente que todavía hoy se estudia con asombro. No porque fueran perfectos, sino porque entendieron mejor que nadie la relación entre movimiento, obediencia y terror. Y esa relación les dio una ventaja decisiva. Su legado no terminó con la fragmentación del imperio. Siguió en rutas, ciudades, administraciones y tácticas que otros adoptaron o temieron. Cambiaron el mapa, alteraron el comercio y forzaron a otros pueblos a adaptarse. Eso es lo que hace que su secreto siga siendo tan fascinante. No fue solo una victoria militar, fue una manera de remodelar el mundo. Y ahí está la respuesta final. El secreto mejor guardado de los mongoles fue su capacidad para unir lo que parecía imposible de unir. La estepa con el imperio, la disciplina con la movilidad, el miedo con la obediencia, la violencia con la estrategia. Ese equilibrio, tan simple de nombrar y tan difícil de conseguir, fue lo que los convirtió en una de las fuerzas más temidas de la historia.